ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025 en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, IFEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina. IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina,
Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos un programa especial sobre una organización internacional de directivos de capital humano llamada DSH. Ya los invito a que ingresen a su página web www.orgdsh.org y ahí van a poder encontrar esta organización que se dedica a fomentar la relación, la actualización, la capacitación, el networking y fundamentalmente de directivos de capital humano pertenecientes a empresas multinacionales grandes. Arrancó en España, siguió desarrollándose en la península ibérica, en Portugal, vino a nuestro país, México, Perú, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Centroamérica y el Caribe, en Estados Unidos, y arrancó por allí muy temprano, hace 11 años, el año pasado cumplió su 10º aniversario, y se fue configurando. En España nada más cuenta con 1.500 directivos de empresas asociadas y ya pasó más de los 5.000 miembros en toda América Latina. Nosotros arrancamos con ellos haciendo nuestro aportamiento como embajador, como miembro del Consejo Asesor, y ahora, como el año pasado cumplió el 10º aniversario esta organización, es que nos propusimos y les propusimos conmemorar este desarrollo que esta organización empezó muy despacio pero firme y siempre añadiendo valor al directivo, a las organizaciones, al mundo del trabajo. Así que hoy le vamos a dialogar con el presidente de DSH Perú. Él es Luis del Castillo. Luis es director de recursos humanos de una gran organización, es el presidente de la junta directiva de DSH Perú. Aparte tiene una casuística y una experiencia de más de 2 décadas en la dirección de recursos humanos. Ha conformado él y un conjunto de profesionales una muy buena junta directiva y tiene mucho para darle, no solamente a los directivos de recursos humanos del Perú, sino a los directivos del mundo, porque nos va a hacer una propuesta que les pido que se queden. Y el desafío es, en estos tiempos de inteligencia artificial, cómo se gestiona los recursos humanos. Y Luis del Castillo Vargas nos lo va a dilucidar. Él, aparte de tener esta experiencia, actualmente es director de recursos humanos de Belcorp, una compañía de la industria de la cosmética muy fuerte a nivel global. Así que bueno, primero nos vamos a escuchar al Dr. Clifford a Nueva York y quédense con nosotros a escuchar esta entrevista maravillosa con el presidente de la junta directiva de DSH. Les recuerdo, www.orgdsh.org, y luego, sí, vamos a dialogar con él, con el presidente de la junta directiva de DSH Perú, Luis del Castillo Vargas. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el mayor responsable, el mayor referente de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, y él nos presenta informes de responsabilidad social empresarial, de ese empresario que necesita la humanidad para liderar estos nuevos tiempos, y a eso lo impulsamos. También las buenas noticias que hay en materia de RCE para que
otros puedan decir, si este lo hace, yo lo puedo hacer mejor. Y las reflexiones espirituales que tan necesarias son para tomar mejores decisiones en un mundo que tanto necesita de decisiones certeras. Doctor Bernardo Klisper, hoy nos va a hablar sobre nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial en primer lugar. Así es, mi querido Juan Domingo Palermo, adalid de las tecnologías de avanzada y de la responsabilidad empresarial en este excelente programa de tanto impacto, el Observatorio del Trabajo. Estamos pasando rápidamente a otra era de todas estas búsquedas en el género humano, caracterizada por tener a su centro la idea de inteligencia artificial, y hay que tratar de explorarla y tratarla con toda delicadeza porque es una idea muy, muy potente, que va a cambiar muchas cosas. La inteligencia artificial está llegando con fines que no, que parecían difíciles de avanzar o que iban a requerir mucho tiempo, y ahora las cosas marchan muy rápido. Uno de ellos es los robot taxis. El transporte es un punto central en la geoeconomía del mundo, y ya están funcionando ahí en Los Ángeles, por ejemplo. Están funcionando. Se puede pedir que las cosas las hagan autos que se manejan solos, y montarse en el auto para llegar a cualquier destino o mandarlo a hacer cosas a cualquier destino. El auto está manejado no por conductores humanos, sino por todo un sistema informático, que significa un robot. En la práctica no estamos acostumbrados a pensar siquiera en eso, pero está operando después de muchas pruebas durante buen tiempo. La inteligencia artificial es la que rompió todas las barreras y habilitó, digamos, totalmente la puesta en marcha con niveles altísimos de seguridad. O sea, los estimados son que va a haber mucho menos accidentes porque los robots no se equivocan, están programados y no se equivocan. Y por otra parte, se va a poder formar rápidamente en estos nuevos instrumentos gracias a que la inteligencia artificial permite desarrollar programas de formación. Es posible hacer en formación de recursos humanos cosas que no se podían hacer. Pero ahí surge siempre la reflexión de Yuval Harari, pionero de la inteligencia artificial a nivel mundial, que dice, bueno, pero un momentito, vamos con todo, pero tengamos muy presente que una cosa que puede suceder, esta entre las alternativas, es que los robots se vuelvan tan inteligentes, tienen en este momento, está a punto de llegar la revolución total en la producción de datos, la computación cuántica, que va a permitir producir, la producción actual de datos van a ser pavadas comparadas con la computación cuántica. Va a permitir producir y manejar montañas enormes de datos en tiempos velocísimos. Entonces,
humanoides que vienen, el robot cada vez más perfeccionado, dice Harari, y van a ser súper inteligentes, van a tener mucha más información que la que nosotros podemos tener de humildes seres humanos, pueden llegar a controlarlos. Entonces hay que tomar precauciones ahora que estamos a tiempo, dice Harari, para que no nos lleven a destinos que no son los que prefijamos en los programas, que con los autos y todos los medios de transporte están ya circulando también buses, camiones y otros medios de transporte. Qué buen informe este inicio, doctor Klisberg, porque bueno, en nuestra visión de hoy vamos a profundizar sobre cómo gestionar la dirección de las empresas, los recursos humanos, en estos tiempos de inteligencia artificial. ¿Cuál es el desafío? Y nos gustaría que usted también nos ilustre con buenas noticias de RCE y como siempre nos tiene acostumbrados y más en estos tiempos de Pesaj, en estos tiempos de Pascua, en estos tiempos donde tenemos que encontrarnos con la fe cada día más, esa reflexión espiritual. Pero primero las buenas noticias. Es muy interesante. Uno de los puntos comunes de conversación de toda la especie humana es cómo está el tiempo para poder calcular, ¿verdad? Con qué antelación salir, con qué antelación volver, etcétera. Y en general, porque el tiempo nos condiciona profundamente, ¿no? Si caen lluvias como la que cayó sobre Bahía Blanca. En un día llovió lo que llueve normalmente en un año entero. Se produjo un desastre total en la ciudad. Podía haber sido, si no tuviéramos las alarmas y las posibilidades de proyectar. Bueno, una buena noticia es que la inteligencia artificial está empezando a ayudar y lo va a hacer poco, dentro de poco en gran escala a todos los servicios meteorológicos, con su capacidad de recoger datos casi infinitos y de secuenciarlos. La capacidad de predicción meteorológica se va a alterar sustancialmente. No son supuestos ni teorías, sino que es una buena noticia. Inteligencia artificial aplicada a el pronóstico mucho más, viendo mucho más lejos y viendo en velocidades mucho mayores y con mucha mayor precisión que nuestros servicios meteorológicos actuales y con la antelación. Entonces no va a haber una dona española como la que se dio en Valencia, la ciudad que fue negada totalmente por algo que no estaba en la... Y con inteligencia artificial no vamos a tener los instrumentos de prevención mucho antes. Le cuento otra buena noticia. En Japón hacen maravillas, ¿no? Y entonces se propusieron en Japón construir una nueva estación de trenes que se necesitaba y probar en todo el sistema para que todas las pequeñas urbanizaciones tengan su estación de trenes, o sea, acceso a pequeñas en Japón quiere decir un número gigantesco, ¿no? Pero no querían perturbar con la construcción de una obra que lleva mucho tiempo. ¿Sabe en cuánto tiempo lo hicieron? Construyeron todas las piezas necesarias para una estación de ferrocarril usando una computadora 3D, ¿no? En una impresora 3D para los nombres que con la inteligencia artificial va a hacer, va a poder producir, ya en Japón estaban produciendo casas,
pero llevaba su tiempo, produjeron la estación de ferrocarril completa en 6 horas nocturnas. ¿Eh? Entonces, cuando la gente amaneció, había una estación de ferrocarril con todo, con todos los anuncios, los carteles, la obra artística que suele haber en el Japón, y todo en 6 horas. La capacidad de hacer cosas, y mi última buena noticia también del Oriente, de China y también de Japón, y humanoides. Cuando hablamos de humanoides estamos hablando de robots que son muy inteligentes, pero además se mueven como cuerpos humanos y empiezan están bailando, para resumírselos. Se presentó el primer ballet chino constituido por humanoides, o sea, ataviados como los seres humanos, con todos los colores. Estaba el ballet de humanoides y al lado había uno de los clásicos ballet chinos que desde hace milenios ilumina el género humano, ¿no? Mostrando que los robots, las nuevas generaciones, van a poder bailar también. ¿Eh? Así que vamos muy lejos por ese camino. Importante esto que nos marcó, doctor, porque son ejemplos a seguir, ¿no? Y a analizar también qué está sucediendo. ¿Y con qué reflexión espiritual nos va a iluminar en este observatorio previo a las Pascuas cristianas de los católicos y de los cristianos, y en este tiempo del Pesaj también? ¿Con qué nos va a iluminar, doctor? Bueno, para todo lo anterior y otras nuevas aplicaciones en el campo médico, en un montón de campos, que se necesita que controlar todo esto desde la ética y validarlo permanentemente con criterios éticos. Eso es lo que dice pensadores como Harari. Control ético, y eso es lo que dice el Papa Francisco, que Dios lo cuide, ¿no? Ahí con tanto coraje saliendo de los días de internación, para meterse de lleno en la Semana Santa, ¿no? Con tanta fuerza y coraje. Eh, Empieza la Pascua judía. Pasaron muchas cosas importantes, pero quiero extraer una lección que es de total vigencia y relevancia para manejar la inteligencia artificial y para nuestros tiempos, en donde hay tanta maldad, persecución, desempleo forzado, discriminación de género, tantas denuncias diarias de irresponsabilidad. En Pesaj, todo el mundo sabe, los judíos después de 300 años de esclavitud fueron liberados de Egipto, el imperio más poderoso que había en aquellos tiempos, de pasarse 3 siglos construyendo las pirámides, ¿no? Era una esclavitud total, sin otra alternativa que generación tras generación. Fueron liberados. La mano divina, un líder excepcional para los judíos y una figura señera para todos los géneros humanos. Moisés encabezó la salida con mandatos de la divinidad para entregar un código ético en el Sinaí, porque el Sinaí no pertenecía a nadie.
Entonces con eso se quiso simbolizar que los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo judío durante el éxodo a través del Sinaí, pero estaban siendo entregados a todo el género humano, no en un lugar geográfico. Ética para todo el género humano. Muchas Y, gracias, doctor y Cliff. el faraón se arrepintió y dijo, y quiero que los esclavos sigan siendo esclavos. Y entonces mandó al ejército a perseguirlos para hacerlos volver. Y los judíos ya estaban llegando al mar. Y entonces tenían delante el mar y detrás los soldados del faraón montados en caballos, persiguiéndolos con sables y a punto de obligarlos a volver. Parecía que no iba a haber futuro, otro futuro que la esclavitud. Pero hubo un hombre poco conocido, Nachshon, un hombre que frente al pueblo que temblaba, si nos internamos en el mar, nos vamos a ahogar. Si volvemos, volvemos a la construcción de las pirámides con una esclavitud total. Y Nachshon no dudó. Nachshon entró en el mar. Confió en su líder Moisés, confió en la divinidad y sobre todo entendió en un momento lo que es una de las enseñanzas principales del Pesaj, la acción. Dios espera que nosotros actuemos. La Biblia, el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento dicen de que es mucho más importante la acción que ninguna otra cosa. Dios espera, en la Biblia se dice, marcha delante de mí. Yo no voy a hacer la historia. Marcha delante de mí. Te doy los 10 mandamientos. Te doy todo el tesoro bíblico, toda la sabiduría. Pero tú, con la acción, cuando entró y se arriesgó su vida en acción, se abrieron las aguas Muchas y los gracias, doctor Bernardo pudieron Knievel. pasar por las aguas. Muchas gracias por esta iluminación espiritual para este programa que le dedicamos hoy, cómo gestionar recursos humanos en tiempos de inteligencia artificial. Nos vamos al compacto de noticias primero y luego quédense con nosotros porque vamos a entrevistar al presidente de DCH Perú. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. El mercado laboral sigue sin dar respuestas a la juventud. El informe Las Juventudes y el Mundo del Trabajo de Fundación Éforo ofrece una caracterización de la población joven en edad de trabajar, comprendida entre los 18 y 25 años de edad, que según la encuesta permanente de hogares corresponde al primer trimestre de 2024 y representa al 12% de todo el país. El 45% está ocupado en un empleo, pero esto se distribuye de manera desigual entre géneros. El 59% de los varones está ocupado, mientras que la cifra entre mujeres es el 41%. El nivel de ocupación de los jóvenes es significativamente inferior al de los adultos, que es del 69%. Esta situación puede explicarse porque una porción importante se encuentra estudiando y decide postergar su integración al mercado laboral, pero también obedece a un desajuste entre la demanda y la oferta de trabajo para los jóvenes. La falta de experiencia o capacitación requerida para distintos puestos de trabajo
se convierten en desincentivos tanto para el postulante como para quienes los reclutan. Otro factor es el bajo nivel de los salarios que se ofrecen a los jóvenes. Trabajar en empleos con remuneraciones insuficientes dificulta aún más la organización y planificación de sus vidas, lo cual genera problemas al momento de decidir entre el estudio o el trabajo. Del 55% de los jóvenes que no trabaja, el 45% está inactivo y el 10% restante está desempleado. Precisamente la inactividad es otra de las problemáticas y evidencia las dificultades de articular el periodo de transición educativo-laboral. Hay 850.000 jóvenes que son ni trabajan ni estudian. También se observa alta informalidad laboral. 1 millón de jóvenes trabaja en empleos informales, lo que representa el 40% de la fuerza laboral juvenil. La informalidad es un problema estructural del mercado laboral argentino que afecta en proporciones similares a jóvenes y adultos. A la informalidad se le suma la inestabilidad laboral. Los jóvenes tienden a experimentar trayectorias laborales más intermitentes, con cambios frecuentes de trabajo y una mayor rotación laboral. Interesados en profundizar sobre este tema, dejaremos en el portal www.elobservatoriodeltrabajo.org el link para acceder a este y otros interesantes informes técnicos de la Fundación Éforo. En Japón hay agencias que ayudan a renunciar al empleo. Desde la perspectiva argentina con alto nivel de desocupación, esto seguramente le parecerá una fake news. Japón es un país con una estricta cultura del trabajo, en el que son frecuentes jornadas de trabajo maratónicas y en el que existe incluso una palabra, karoshi, para referirse a la muerte por exceso de trabajo. Para que comprendamos la gravedad del karoshi, un fenómeno reconocido desde finales de los años 80, el Ministerio de Trabajo nipón contabilizó 2.310 víctimas solo en el año 2015 y se estima que hoy la cifra podría ser mayor. Ya sea por exceso de trabajo, por diferencia con sus jefes o porque quieren buscar nuevos horizontes, cuando deciden dejar sus puestos, los trabajadores viven esto como un complicado trance. Momuri, nacida en Tokio en 2022, cuyo nombre traducido sería algo así como "estoy harto", es una de las compañías que ofrece este servicio. A cambio de unos $155 más o menos, se encargan de notificarle a la empresa la renuncia, negociar la salida del trabajador y en caso de que surjan dificultades, ofrecen asesoramiento legal. Pero no es la única. Kyodo News asegura que hay más de un centenar de agencias que ofrecen servicios similares. Los objetivos son evitar la confrontación y el estrés de una conversación incómoda, o las molestias administrativas que puede acarrear la renuncia. La agencia Tokyota ofrece incluso un 50% de descuento a quienes contraten sus servicios para presentar una segunda renuncia. Para los occidentales nos resulta llamativo, pero tal vez debamos verlos como un primer paso dentro de numerosos cambios que está experimentando la sociedad nipona. Sumidos en una profunda crisis de natalidad y envejecimiento de la población que complica a las empresas el acceder a mano de obra, los jóvenes han ganado en poder de negociación, lo que da lugar a un cambio de mentalidad generacional que consideran aceptable renunciar. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Bueno, en estos especiales que tenemos desde el Observatorio del Trabajo, te saludo Juan Domingo Palermo, aquí desde Buenos Aires, Argentina, al mundo. Y como les dije en la introducción, hoy vamos a dialogar con Luis del Castillo, presidente de DSH Perú. Él es director ejecutivo de talento y cultura en Belcorp, una compañía global que está en más de 14 países. De carrera de base, él es ingeniero industrial, tiene una maestría en administración y tiene mucha casuística para poder aportarnos en esta entrevista que le estamos haciendo
a todos los presidentes de la mayor organización de directivos de recursos humanos, que es DSH. Es una organización global con un impacto muy fuerte en nuestra Iberoamérica profunda, con nacimiento en España, y hoy tiene más de 5.000 miembros en todo el país. Como les dije, está cumpliendo sus primeros 10 años de vida. Luis del Castillo, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo y aportar tu mensaje, tu experiencia, tu visión, tu mirada y ese despertar que tiene ese hombre que tiene la responsabilidad de movilizar lo más importante que tiene una organización, sus personas, sus trabajadores. Gracias, Juan, por la invitación. Encantado de estar acá contigo para conversar. Y bueno, comencemos, digamos, ya para dialogar. Bueno, en primera persona, nos gusta a nosotros que un poco se describa aquel líder que está con nosotros, aquel presidente de DSH, en este caso de Perú. ¿Quién es Luis del Castillo, no? Para que aquellos que nos están siguiendo, nos están escuchando, eh, puedan conocer un poquito mejor. Bueno, gracias, Juan, nuevamente. Bueno, Luis del Castillo, soy, como lo has mencionado, director ejecutivo de talento y cultura de Belcor. Belcor es una compañía de belleza presente en 14 países de Latinoamérica, ¿no? Y tengo una experiencia en recursos humanos, ya casi 26 años en recursos humanos, principalmente en compañías de consumo masivo, en donde he estado, digamos, toda mi carrera. De formación, lo mencionaste, soy ingeniero industrial, con un posgrado, digamos, en banca y negocios financieros, una maestría en administración y también, digamos, una especialización en recursos humanos en el TEC de Monterrey, ¿no? Eh, He disfrutado estos 26 años en recursos humanos, he descubierto el impacto y el valor que podemos generar desde nuestro rol en la organización, en las personas que componen la organización y en las comunidades que están alrededor y a las que la organización llegan a ellas. Entonces, creo que ha sido eh, maravilloso poder terminar estando en este rol, en esta área y descubrir toda la transformación que ha habido en estos 26 años del área de recursos humanos, ¿no? De un área en la que inició hace 50 años de una manera más transaccional y operacional a convertirse en los últimos 20 años en un área estratégica dentro de las compañías, ¿no? Y en donde la diferencia hoy día lo hace el talento y las personas que integran las organizaciones para lograr los resultados que ellas esperan, ¿no? Así es que, bueno, disfrutarlo y aprovechar al máximo la oportunidad que uno tiene estando en un rol como el que uno tiene de recursos humanos. En este tiempo importante que es la desmotivación y la motivación para el líder, ¿no? Para poder empoderarlo, para poder darle ese impulso que necesita y sobre todo en organizaciones tan diversas como es consumo masivo que te toca a ti. Eh, pero lo que me gustaría que nos puedas también añadir también es cómo llega DSH, esta organización de directivos de recursos humanos, a tu vida. Les recuerdo a nuestra audiencia, el portal de DSH es www.org.dsh.org y ahí pueden ver capítulo Perú y pueden encontrar a Luis como varios líderes y hombres y mujeres que tienen la oportunidad de ser quienes llevan adelante la gestión de las personas en las organizaciones. ¿Cómo llega DSH a tu vida, Luis? Bueno, fue justo a mediados del año 2020 en donde me invitaron a ser parte de la primera directiva de SH en Perú. Lo formamos ahí un grupo, digamos, de líderes, digamos, de talento acá de Perú, descubriendo primero qué es DSH, qué ofrecía en ese momento DSH, y también en un momento en donde estábamos en los primeros meses de la pandemia, ¿no?
Con lo cual, el mantenerse uno conectado, el estar pendiente de cómo otro tipo de industrias, otras organizaciones estaban llevando, digamos, toda esta realidad que estábamos todos viviendo, era realmente importante. Entonces, para mí fue un valor poder y una oportunidad el poder involucrarme en DSH, en estar más conectado con los colegas que estábamos viviendo, digamos, situaciones muy similares y cómo poder manejarlas. Entonces, sirvió, digamos, de un espacio de conversación, de diálogo, de intercambio, digamos, de buenas prácticas, ¿no? Y para qué no, y por qué no, digamos, también de poder compartir situaciones que ocurrían en esos momentos que podían, digamos, ayudar a otros también, como otras situaciones, ayudar a uno, ¿no? Así que llegó en un momento, creo que preciso, y bueno, lo que permitió es que todos los que hemos seguido en DSH descubramos lo que nos brinda y el valor que nos genera. Entonces, la responsabilidad que hoy día tenemos, en mi caso como presidente de DSH Perú, como todo el equipo de la directiva que me acompaña, es lograr que se convierta en un, eh, en un modelo, digamos, de práctica de una comunidad de talento dentro de Perú y que podamos compartir las mejores prácticas de las compañías a todos los asociados y que realmente sea un valor para cada uno de ellos. No solamente el intercambiar experiencias y prácticas dentro de Perú, sino la ventaja y el valor agregado que tiene SH, que es la interacción con toda Latinoamérica y con España y Portugal. Entonces, ese diferencial es el que uno tiene que aprovechar estando en DSH. Interesante esto que contás, ¿no? De poder compartir experiencia con líderes del sector, pero también con un ecosistema, ¿no? Porque DCH, además de reunir a los directivos, reúne a todo el ecosistema de recursos humanos, basado con partner, con gente que hace comunicación. Y en estos casi 5 años de tarea, de experiencia, de compartir con líderes del Perú, pero también con líderes a nivel global, como tú lo marcaste bien, hubo una serie de hitos, ¿no? De desarrollo, de actividades que nos gustaría que puedas contarnos para que también otros capítulos puedan hacer su match para hacer su comparación o para también que otros líderes de recursos humanos que están en los países donde SH está puedan decir, bueno, mirá, ahí en Perú hay unas actividades muy interesantes, vos que estás de director en Perú, porque la mayoría están en compañías globales, ¿por qué no te sumás a esta organización? ¿Qué nos podés contar? Bueno, era un poco construido sobre la respuesta a la pregunta anterior, Juan, y es una ventaja diferencial que tiene SH, esa oportunidad de intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y prácticas con una comunidad de recursos humanos de Iberoamérica, ¿no? En donde uno tiene la oportunidad de saber qué está ocurriendo no solamente dentro de su país, sino fuera de su país, ¿no? Y esa ventaja es la que uno tiene con DCH. Y lo que buscamos hoy día es compartir eso y ese valor a más ejecutivos de talento, que les permita conocer a DSH y que eso les haga, digamos, sentirse atraídos de ser parte de la asociación, de participar activamente de las actividades que tenemos durante el año. Este año hemos previsto, digamos, no solamente tener las actividades que vienen previstas desde España, sino que activemos algunas actividades nuevas, digamos, como capítulo de Perú, ¿no? Y que eso vaya generando lo que decía también en un inicio, digamos, es cómo fortalecemos esta comunidad de líderes de talento dentro de Perú, de líderes de recursos humanos, ¿no? Que nos permita lograr los objetivos que hemos ido compartiendo, ¿no? Perú fue, digamos, el capítulo en el que eh, pusimos, digamos, como primeros, digamos, este speed dating, digamos que lo activamos y lo iniciamos en el 2023. Fue una extraordinaria iniciativa, fue una oportunidad diferente de poder interactuar y conversar
y generar, digamos, una serie, digamos, de, de networking también, digamos, con diferentes miembros, digamos, de la asociación e invitados que hicimos para esta reunión y que fue tan bueno que se ha convertido en una práctica que otros países de SH lo han ido incorporando también, ¿no? Así es que nuestra intención como de SH Perú es no solamente ser muy buenos implementando los eventos que tiene SH definidos para toda Latinoamérica, sino ser pioneros en activar iniciativas que, alineados con el objetivo de SH, permitan lograr involucrar cada vez más miembros a la asociación y que evidencien que estamos buscando estos espacios para compartir estas prácticas y estas experiencias, ¿no? Qué bueno esto que comentás, ¿no? Porque esto es una de las cosas que más lo motivan a Juan Carlos Pérez Espinosa, su presidente de SH a nivel global, de ver que líderes impulsen iniciativas que retroalimenten a la organización. Eso es uno de los puntos que a mí me motivó a ser parte de este ecosistema, desde mi lugar, ¿no? De mi lugar de investigador social y de temas vinculados al trabajo y sobre todo de la comunicación. Así que qué interesante esto que nos trasladás como cultura, tú que eres un hombre de la cultura, qué interesante es este valor añadido, ¿no? De poder expresar y poner en funcionamiento algo que hace que le da tanto valor al directivo de recursos humanos. Me gustaría consultarte, de acuerdo a tu experiencia y a tu gestión en la actualidad, de acuerdo a las tendencias, ¿no? En temas blandos como puede ser la salud mental y la salud emocional, los famosos riesgos psicosociales, o la inteligencia artificial, o la sustentabilidad, que son tendencias que van impregnando, ¿no? A toda la comunicación, o en el tema de comunicación, como la comunicación abierta fue haciendo cambiar todo lo que son los propósitos de la organización y donde personas como vos que se especializan en cultura son tan necesarios. ¿Qué nos podés contar en este tiempo de los recursos humanos sobre las tendencias que se están viviendo en estas dimensiones o en la que vos consideres más oportuna? Mira, yo creo que estamos hoy día, yo creería que los últimos 5 años, ¿no? Y capaz hasta 1 o 2 años antes del inicio de la pandemia, incorporando tendencias que han ido acelerando el cambio de los procesos de talento, ¿no? Y la pandemia priorizó una serie, digamos, de prácticas dentro de las compañías que evidentemente lideraba el área de recursos humanos, toda la parte de salud, la parte, digamos, de bienestar, toda la parte, digamos, de estar cerca, digamos, de los trabajadores para asegurar en un periodo de tiempo, digamos, un poco difícil, digamos, toda la salud, tanto física, mental, digamos, tanto de los trabajadores como de su familia. Entonces hubo toda una serie, digamos, de prácticas que se tuvieron que evolucionar y cambiar muy rápido en ese periodo. Pero bueno, la suma de todas estas situaciones lo que ha llevado, digamos, es a retar lo que hacemos en cada uno de los frentes. Desde cuestionar por qué evaluamos el desempeño como lo evaluamos, a cuestionar por qué hacemos el proceso de selección como lo hacemos, a cuestionar por qué la experiencia del colaborador como lo teníamos planteado tiene que ser de esa manera y comenzar, digamos, a mirar de una manera diferente. Primero porque el trabajador nuevo que va incorporándose a la compañía ha cambiado, es diferente. Y ahí es donde entran todas las nuevas teorías, digamos, de las nuevas generaciones. La realidad es que siempre ha habido nuevas generaciones, siempre han habido nuevas personas jóvenes que se han incorporado a las compañías. Digamos, lo que pasa es que hoy día vivimos una velocidad mayor de la que se ha vivido antes, ¿no? Todo esto nos lleva, digamos, a tener que comenzar, como te vuelvo a comentar, a retar lo que hacemos. Y yo siento que ahí está el primer desafío como líderes de talento. Y es que eh, nos está faltando retar y cuestionar lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo.
¿no? Por ejemplo, en Belcor, digamos, es una práctica que tenemos hace más de 7 años, nuestro proceso de evaluación de desempeño lo transformamos y lo cambiamos, ¿no? Reduciendo en un 20% el tiempo que le dedicamos a evaluar el desempeño en todas sus etapas, ¿no? Y así como eso, digamos, creo que aún hay muchísimo en que tenemos que transformar y en donde la tecnología, la inteligencia artificial, lo que va a hacer es acelerar aún más eso. Si uno no tiene un mindset de transformación, de cambio, de permanente, no va a aprovechar la tecnología, ¿no? La tecnología uno la tiene que aprovechar, ¿no? Entonces, y si no tiene esa predisposición, esa proactividad para hacerlo, al final no va a ocurrir eso. Entonces, el desafío que hoy día viene, ya pensando en lo que estamos viviendo hoy día y en los próximos 1 o 2 años, es cómo las áreas de talento se transforman, ya no pensando en sus propios procesos. Eso tiene que funcionar, eso tiene que ocurrir. Si no, es ahora cómo nos involucramos de una forma proactiva con cada uno de los líderes de las áreas y del negocio para transformar nuestras formas de trabajo, nuestros procesos, para incorporar la tecnología, de tal manera que la organización, esas áreas sean más eficientes y más productivas, que le permita a cada área lograr llegar más rápido y con mejor resultado a sus clientes internos y de esa manera hacer que la compañía llegue más rápido a sus clientes con mejores productos, ¿no? Y que podamos superar todos los objetivos que tengamos a nivel de negocio. Entonces, yo creo que la etapa en la que estamos viviendo lo que está haciendo es reinventar el rol de recursos humanos en un desafío de transformación tecnológica, ¿no? Que es mucho más que simplemente cambiar la forma en que hacemos nuestros procesos incorporando tecnología. Yo menciono que eso es algo que tenemos que hacer, pero eso no va a ser la diferencia. La diferencia va a ser en la medida que nosotros podamos generar valor trabajando directamente con las áreas de negocio para que esas áreas comiencen a lograr resultados muchísimo mayores de los que hoy día están logrando, aprovechando la tecnología y las nuevas herramientas que hay hoy día. Así es que me entusiasma, me emociona extremadamente lo que viene hoy día y los próximos años para los líderes y los profesionales de recursos humanos. Interesante esta visión que nos das, de acuerdo a las tendencias, y qué bueno que con tu experiencia, con toda tu casuística, con toda tu gestión, que puedas tener esta visión, ¿no? Para el tiempo que se viene, y qué importante para aquellos hombres de negocios que puedan escuchar y entender qué importante para movilizar a la organización es tener esta visión, este cambio de mentalidad, como tú lo llamas. Tomando el concepto que tú lo habrás sentido nombrar y nosotros solemos tomarlo porque, bueno, la comunicación también ha cambiado, la comunicación es global hoy por hoy, hoy impacta lo que estamos diciendo nosotros en este momento, está impactando no solamente en nuestras comunidades, sino en varios sectores, en varios países. Y entonces se habla del concepto pensar global y actuar local. ¿Qué mensaje nos podés dar vos desde el capítulo de DSH Perú, de esta organización internacional de directivos de capital humano, que pueden ingresar a www.ordsh.org? ¿Qué mensaje nos podés dar, además de todo lo que nos has dicho, que ya es demasiado, pero desde aquí, desde DSH Perú, a todos los líderes, no solamente del Perú, sino de todo Iberoamérica? Mira, Juan, yo siento que debería ser diferente y he escuchado, digamos, lo que tú mencionas de pensar global y actuar local, pero
reto, digamos, esa frase. Yo creo que uno tiene que pensar no solamente global, tiene que conocer, digamos, tiene que tener la curiosidad de saber qué está pasando afuera permanentemente, ¿no? Y traer lo mejor que ocurre afuera. Pero también pensar que lo que está haciendo va a impactar globalmente, que lo que está haciendo está teniendo un impacto, un valor, está generando algo que puede ser beneficioso para quienes están alrededor nuestro, pero también beneficioso para los que están fuera de estas fronteras. Y un ejemplo es nuestro speed dating, digamos, cuando el equipo, un miembro, digamos, del equipo de la directiva, lo propuso y finalmente lo implementamos y se convirtió en una práctica dentro de SH. Y eso es la filosofía y eso es nuestro pensamiento. Y es como DCH Perú se convierte en una práctica que exporte, digamos, buenas iniciativas, que exporte ideas que hemos implementado, que estén generando el valor a los asociados de DCH Perú, pero que pueden generar el mismo valor a los asociados de otros países. Así es que la frase la cambio en pensar, en conocer global, pero actuar creando cosas que pueden impactar globalmente. Qué lindo mensaje que nos dio Luis del Castillo, presidente de la Junta Directiva de DSH Perú. Así que quedamos en contacto. Muchísimas gracias por toda tu aportación y fundamentalmente esta última reflexión que nos has dejado, que puede seguramente ayudarnos a ser mejor. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Juan, por la invitación y la conversación. Encantado de haber estado con ustedes.